Así que ya pueden ir a la pedrohrodriguez.com y allí está hasta la parte 5. Bien importante que repasen la primera parte, el inicio de las definiciones. Porque si tú no entiendes, no capturas, no masticas y digieres bien lo que yo estoy exponiendo en esa primera parte de las definiciones, eh, pues mira, puede ser que de momento te encuentres un poquito perdido en la discusión, porque a esta altura ya no solo me he cuestionado a 4 de los grandes reformadores, sino que estoy comparando ya. Hay diferencias entre ellos. Y, y doy por sentado que ustedes están familiarizados con eh, las definiciones que di el primer día. Así que por lo menos es importante que vayan a ¿verdad? La primera parte, lo que se llama, porque la primera es introducción y luego es primera parte definiciones. Ahí yo defino lo que es el concepto de el destino y el futuro. ¿Y por qué es tan importante cuestionarnos esos dos? Porque mientras demos por sentado que hay un futuro, pues entonces por lo tanto damos por sentado que hay un destino y por lo tanto todo lo que estamos haciendo está destinado para hacerlo. Está destinado para estar ahí escuchándome, yo estoy destinado para estar hablando de esto. ¿Ok? Así que se acabó el fun si existe el destino. Pero bueno, hoy vamos a la parte 12, predestinado para cuestiones de predestinación. Cómo Calvino construyó sus definiciones, la segunda parte hoy de Calvino. En la sección anterior vimos cómo Calvino definió la incapacidad del hombre para creer, querer o desear las cosas de Dios. Aquí vamos a examinar cómo utiliza la caída para probar su doctrina de la predestinación. Claro, más adelante vamos a ver los 5 puntos de Calvino, que eso es el pilar de toda su estructura de la predestinación, y es la que usa pues la mayoría de los reformados, y por eso le decimos calvinistas. Y se basa en 5 puntos. El primer punto es la depravación total. ¿Okay? Y claro, allá se le dice depravación total, pero por ahora, aquí, para esta discusión, estamos hablando de la caída, o sea, el pecado de Adán. ¿Okay? Muy bien. Ok, así que entonces vamos a ver cómo Calvino utiliza la caída. Vamos a citar, recuerden que estoy citando de Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González. Abro la cita. La caída es entonces la señal bajo la que vivimos y por lo tanto buena parte de lo que podía decirse de Adán cuando fue creado ya no puede decirse de nosotros en nuestra existencia actual. Esto es importante para Calvino, puesto que es a base de la caída que puede sostener al mismo tiempo la depravación de la naturaleza humana y el amor de Dios. Cierro la cita. En esto estamos de acuerdo. Encontramos explicación sobre nuestra condición humana actual y sobre la obra redentora a base de lo que ocurrió en la caída. Ahí no tenemos ningún problema. ¿Okay? Abro la cita. A pesar de la caída, Dios sigue siendo el soberano de toda la creación. Aquí se escuchan ecos de Zwinglio, que lo discutimos antes de Calvino, puesto que la doctrina de la providencia se relaciona estrechamente con la predestinación. Cierro la cita. Dios era y sigue siendo soberano, independientemente de haber creado e independientemente de si creó seres capaces de desobedecerle o robots que iban a hacer lo que Dios decretó que hicieran. Ya expliqué anteriormente que soberanía no depende de nada de eso. ¿Por qué llamar la atención sobre que Dios sigue siendo soberano? ¿Verdad? Eso es lo curioso, o sea, el hombre cayó, Dios sigue siendo soberano, o sea, que hay algo que aclarar ahí, ¿entiendes? O sea, el hombre cayó, el hombre pecó, la soberanía de Dios está en peligro, vamos a aclararlo entonces, ¿ok? Pues ¿por qué llama la atención sobre que Dios sigue siendo soberano? Porque la doctrina de la providencia se relaciona estrechamente con la predestinación, citando el párrafo en rojo que están viendo en sus pantallas. ¿Okay? Ya anteriormente definí el concepto de providencia y por sí solo no tiene que parecerse ni al destino
ni al panteísmo. Pero como la agenda de los reformadores era transferir todo el control que tenía la iglesia romana en dispensar la salvación a manos de Dios, o sea, transferir de la iglesia a Dios. El libre albedrío se vino a convertir en un estorbo para describir el absolutismo de Dios en los procesos de la salvación. Recuerden que los humanistas, especialmente Erasmo de Rotterdam, es el primero que usando el libre albedrío defiende el libre albedrío contra Lutero. Y Lutero lo pasa por la piedra. Lutero prendió el Caterpillar, bien colérico Lutero, y destrozó a Erasmo de Rotterdam. ¿Okay? Pero uno de los choques que tienen los reformadores, primero tienen el choque contra todo el control político, el control doctrinal de la Iglesia Católica Romana, pero entonces tienen también que enfrentar los cuestionamientos que hacen los humanistas. Recuerden que el renacimiento está explotando en el siglo XVI en toda Europa. Recuerden que la imprenta se acaba de inventar y entonces pues no solo la Biblia está cayendo en manos de todo el mundo, los escritos de todo el mundo están empezando a ser publicados. Así que los reformadores tienen que defender su postura y el desarrollo de su teología contra el humanismo, y uno de los conceptos que van a darle bien duro es el libre albedrío. ¿Entiendan? Claro, también los reformadores se tienen que defender de todos los distintos movimientos doctrinales que están surgiendo en toda la reforma. ¿Ok? Recuerden, no todo el mundo era calvinista, no todo el mundo creía en la predestinación, los anabaptistas no creían en la predestinación. Muchos movimientos independientes en otros países de Europa no le dieron el énfasis a la predestinación que le dieron estos reformadores, ¿verdad? Así que es bien importante que tengamos eso en mente, ¿ok? Así que volvamos. La doctrina de la providencia se relaciona estrechamente con la predestinación. Ya anteriormente definí el concepto de providencia y por sí solo no tiene que parecerse ni al deísmo ni al panteísmo. Pero como la agenda de los reformadores era transferir todo el control que tenía la iglesia romana en dispensar la salvación a manos de Dios, el libre albedrío se vino a convertir en un estorbo para describir el absolutismo de Dios en los procesos de la salvación. Por un lado, hay que definir que todo ocurre por la acción de Dios, ¿verdad? Los que creen en la predestinación. Y por otro, hay que probar la incapacidad absoluta del hombre en tan siquiera creer, escoger o desear la oferta de Dios en salvarlo. Esta es la propuesta de los reformadores, en este caso Calvino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el libre albedrío se opone a ese absolutismo que ellos necesitan dejar claramente establecido para poder probar la predestinación, poder probar que Dios hace todo en el proceso de la salvación y el hombre no tiene absolutamente nada que ver, ni decidir, ni creer, ni desear, nada, cero, punto. ¿Ok? El hombre es pasivo en todo este asunto. Eso es lo que propone la predestinación y específicamente la de Calvino. ¿Ok? Abrimos la cita. Todo tiene lugar bajo el gobierno y la acción de Dios. Esto no quiere decir sencillamente que Dios sea la causa primera de todas las cosas, sino también que Dios interviene en todos los casos particulares. ¿Se acuerdan lo de la picada del mosquito? Ok. Esto incluye el orden de la naturaleza, así como las vidas en general de todas las personas y las vidas de los creyentes, aunque Dios gobierna sobre estos últimos de un modo distinto. Lo que es más, la providencia no es mera presciencia, sino que Dios de hecho produce los acontecimientos. Y si acusamos a Calvino de caer en el fatalismo de los estoicos, nos responde que tal no es el caso, puesto que no está hablando de una necesidad interna en las cosas, sino de un gobierno universal divino. Cierro la cita. ¿Okay? Miren todo lo que propone Calvino aquí. Vemos en la primera oración cómo se define la providencia y por lo tanto la soberanía. Claro. O sea, si vieron esa primera oración atrás, déjame ponérsela aquí.
todo tiene lugar bajo el gobierno y la acción de Dios. Esto no quiere decir sencillamente que Dios sea la causa primera de todas las cosas, sino también que Dios interviene en todos los casos particulares. ¿Ok? Claro, panteísmo es que Dios está en todas las cosas o es todas las cosas. All is one. Esa es la base de las doctrinas orientales, nueva era, religiones, el hinduismo, budismo, etc. Pero los que necesitan la predestinación tienen el cuidado de no decir que Dios y la creación son lo mismo, para no caer en panteísmo, pero no se percatan de las consecuencias de definir que Dios está en todo lo que ocurre. Abro aquí la cita. Vamos a ver esta expresión. El gobernador de Nueva York asesina bebés al nacer, ¿verdad? Vamos a ver esta idea. ¿Cuál sería la diferencia entre decir que Dios no es el gobernador y decir que Dios está ordenando lo que hace el gobernador? La pregunta. O sea, nos están diciendo que Dios produce los acontecimientos. Dios interviene en todo lo que ocurre. Entonces, bueno, vamos a ver un casito sencillito. Un bombito al catcher, como dicen. El gobernador de Nueva York asesina a bebé al nacer, ¿verdad? La noticia que está en las últimas 2 semanas. ¿Cuál es la diferencia entre decir que Dios no es el gobernador, ¿verdad? Y decir que Dios está ordenando lo que hace el gobernador? O sea, Dios ordenó que el gobernador matara a los bebés al nacer. Recuerden lo que dije al principio sobre honestidad intelectual. En la segunda oración dice, esto incluye el orden de la naturaleza, así como las vidas en general de todas las personas. Cierro la cita. Dios está en las vidas de todas las personas. Ahí dice que la providencia no es mera presciencia, sino que Dios de hecho produce los acontecimientos. Cierro la cita. Yo veo un problema con esto a la hora de consolar a un padre que su hijo se suicidó. Tengo varios amigos que pasan por eso, porque eso nunca termina, ese dolor. O una persona bien querida que está muriendo de cáncer, una querida amiga de nosotros, de las primeras catacumbas, que está en estos momentos, en sus últimos momentos de cáncer, ¿verdad? Muriendo de cáncer en el centro médico ahora mismo. Y pido la oración por, ¿verdad? Marlin, la familia, etcétera. Los viejos catacumberos, si se acuerdan de Cari Rodríguez, pues ella es la que está ahora mismo, ¿verdad? A punto de partir con el Señor por un cáncer. Pues si tú me dices que Dios, ¿verdad? Está en todo y que la providencia no es mera presencia, sino que Dios de hecho produce los acontecimientos, pues hay un problema. Hay un problema cuando yo tengo que ir a consolar a una persona que su hijo se quitó la vida. Hace 3 semanas yo estaba en un funeral de unas amistades muy queridas en el Señor, hermanos en la fe, que su hijo se quitó la vida. ¿Sabes? Bien duro. Es duro, pero a mí Calvino me lo resuelve bien fácil. Me dice que Dios produce los acontecimientos. Yo veo un problema a la hora de yo tener que dar una explicación de acontecimientos que devastan nuestra vida. Pero Calvino no ve ningún problema. Eso es un gobierno universal divino y eso no se debe confundir con fatalismo. Calvino justifica este glorioso concepto más adelante. Abrimos la cita. Vamos a ver lo que dice este señor Calvino. Según Calvino, esta doctrina es muy útil porque muestra que debemos agradecerle a Dios todas las cosas y que en tiempos de adversidad hemos de tener paciencia y confianza. Muy bien. Tampoco debe llevarnos esa doctrina a despreciar a quien de otra manera consideraremos nuestros benefactores, puesto que ahora vemos que Dios les ha escogido para esa función. Además, no debemos utilizar esa doctrina para actuar irresponsablemente, porque quienes verdaderamente la entienden están dispuestos a sujetarse a la soberanía de Dios, mientras que quienes la rechazan le roban a Dios su gloria y por lo tanto muestran su propia rebeldía. Cierro la cita. O sea, Dietrich Bonhoeffer, al rebelarse contra Hitler y participar en una conspiración para asesinar a Hitler, el reverendo Dietrich Bonhoeffer,
Y eso le costó la vida y murió en la horca 2 semanas antes que los aliados liberaran el campo de concentración donde él se encontraba. A las 11:30 de la mañana dirigió un culto de oración en la cárcel y media hora más tarde lo vino a buscar y lo ahorcaron. Porque el tipo se atrevió a rebelarse contra el Führer. Pues si él hubiera sido fiel a las confesiones de su amada iglesia luterana, yo no sé ahora mismo si él era luterano exactamente, o calvino, o presbiteriano, bueno. Pero él debió haber entendido que Dios puso a Hitler y hacer algo en contra de Hitler, pues hacer algo en contra de Dios. Ok. Claro, sí. Entonces viene el texto Romanos 13, sométase toda persona a los tres superiores, bla, bla, bla. Ok, está bien. Ok, chévere. Soportemos a los tiranos. La doctrina dice aquí que es útil para aceptar todo lo negativo en nuestras vidas, pero que es distinto al fatalismo, porque aceptas que es la providencia de Dios quien ordenó todo para tu bien, incluso a los tiranos, que ahora son tus benefactores, Los fatalistas no tienen a quien agradecerle sus males. Por ejemplo, los musulmanes son fatalistas porque Alá es misericordioso, pero Alá es quien ordena todas las cosas. ¿Bien? Los fatalistas pues no tienen a quien agradecerle. Si aceptas la doctrina, no te vas a oponer, pues si no serías un irresponsable. O sea, es tu responsabilidad aceptarla. Paréntesis. Claro, ¿cómo vas a actuar irresponsablemente si Dios produce todos los eventos de antemano? Cierro paréntesis. Y los que la rechazan, como dice ahí, o lo dice ahí, que fueron ordenados a rechazarla, dice ahí, muestran su propia rebeldía, aunque están en perfecta obediencia, pues fueron ordenados a rechazarla. De ahí que yo estoy predestinado para cuestionarme la predestinación, pues Dios ordenó que la cuestionara y cuestionara los motivos y métodos que tuvieron los promotores de la predestinación en construirla. Abrimos la cita. Son las letras rojas que están viendo en pantalla. Por tanto, a Dios sea la gloria. Suya es la gloria. No solamente en los electos, sino también en los réprobos, son los que se pierden, quienes también cumplen la voluntad de Dios. Porque aún en los malvados y réprobos se está cumpliendo la voluntad escondida de Dios. El mal está en resistir la voluntad revelada de Dios. Y es por eso que se les castigará. Pero así y todos siguen estando en las manos de Dios, quien usa la maldad de ellos, Dios usa la maldad de ellos, para la justicia y para la gloria divina. Por último, si alguien pretende hacer esta doctrina más aceptable, distinguiendo entre la voluntad activa y la voluntad permisiva de Dios, y pretendiendo entonces que Dios activamente desea el bien, pero solo permite el mal, sepa que esto no es sino otro intento de disminuir la gloria de Dios y de sujetarle a nuestro propio entendimiento. Cierro la cita. Viendo la primera oración, Calvino refuerza de que esta forma de describir la providencia es la que verdaderamente glorifica a Dios. Cualquier otra idea no glorifica a Dios, o lo glorifica menos. Pero introduce otro concepto que no habíamos visto en los anteriores. Voluntad escondida y voluntad revelada. Está bueno. Según entiendo, la voluntad escondida es aquella por la cual Dios ejerce su voluntad en los réprobos sin que ellos se enteren. Voluntad revelada es la que los elegidos obedecen y claro, les es revelado su glorioso destino. A los no elegidos se les revela para que cuando se rebelen contra ella sean condenados. También introduce el concepto de que la maldad es resistir la voluntad revelada y por eso se les castigará. Siendo honestos intelectualmente, Dios ordenó que se rebelaran contra la voluntad revelada, se la revela,
y por resistirla es que son castigados. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Entonces, lo bueno de todo esto es que Dios utiliza su maldad para la justicia y gloria divinas. Eso es lo que dice ahí. O sea, todo esto es para que la justicia de Dios y la gloria, o sea, queden bien. ¿Okay? Si alguien trata, como los reformadores anteriores y de su época, suavizar las consecuencias de estas definiciones, utilizando voluntad activa y voluntad permisiva, que son conceptos muy utilizados para explicar el origen del mal, y tú sabes. Para hacer que Dios no quede como el responsable del mal, sepa, y vuelvo y lo pongo en rojo para que vea, sepa que esto no es sino otro intento de disminuir la gloria de Dios y de sujetarle a nuestro propio entendimiento. Si entiendo bien a Calvino, como único Dios queda glorificado es aceptando sus definiciones de soberanía, aceptando sus definiciones de voluntad revelada y escondida y rechazando todo otro intento de explicar cómo Dios dirige su creación. Así que yo lo entiendo. No sé ustedes, pero bueno. Abro la cita. Aunque resulta claro por todo lo que antecede que hay una relación estrecha entre la providencia y la predestinación. Si alguien llegó hoy y no entiende lo de la providencia, vaya para atrás a la sección pasada, que ahí yo creo que fue que yo definí lo que es la providencia. Pero es básicamente las distintas formas en que Dios interviene en su creación. Vamos, eso es lo que cubre más o menos la providencia. Aunque resulta claro por todo lo que antecede que hay una relación estrecha entre la providencia y la predestinación. O sea, como Dios interviene, ¿entiende? Dios interviene predestinando todo. Es importante señalar que la discusión detallada de la predestinación viene mucho después en la institución. Institución es la obra donde Calvino resume su teología. Y hubieron varias ediciones. Creo que fueron 4 en total. Cuando Calvino está discutiendo la obra de Cristo para nuestra salvación, ahí es que Calvino introduce la predestinación. Lo que esto quiere decir es que para Calvino la predestinación no es una doctrina que se pueda deducir de la omnipotencia y omnisciencia divina, como vimos en los anteriores, Agustín, Lutero, Zwinglio. No, ellos dedujeron partían de la omnipotencia y la omnisciencia, si Dios sabía, y no, pues entonces Dios tuvo que haber decretado, y ahí, ok. Sino que se entiende propiamente solo desde la perspectiva de la fe agradecida que conoce su salvación a pesar de su propio pecado. La doctrina de la predestinación es un modo mediante el cual los electos le dan a Dios toda la gloria por su salvación. Cierro la cita. O sea, si tú creciste defensor de la fe, discípulo de Cristo, bautista, pentecostal, iglesia del Velo, iglesia de Guandajolón, whatever. Tú no le estás dando la gloria a Dios total. ¿Ok? Porque solo, dice aquí Calvino, la doctrina de la predestinación es un modo mediante el cual los electos le dan a Dios toda la gloria por su salvación. O sea que lo que tú has entendido de la salvación, si no eres calvinista, ¿verdad? Creciste en la Defensores, creciste en la Bautista, creciste en la Discípulos, los Metodistas, Pentecostales, Iglesia del Velo, no le estás dando toda la gloria a Dios por tu salvación. Eso es lo que dice Calvino. Ok, ¿cómo comento yo? La relación estrecha que existe, como dice ahí, entre providencia y predestinación no es ninguna estrecha. Pues como he venido explicando, Dios puede crear e intervenir en su creación sin necesidad de haber restringido todo el devenir de la creación a un destino. Es tratando de acomodar la revelación de Dios para explicar cómo Dios puede o no ser soberano en un universo donde opera el destino, pues se da por sentado el futuro, es que providencia y predestinación tiene su relación estrecha. ¿Ok? Me explico.
sea, si donde único providencia y predestinación tienen una relación estrecha es cuando el universo es concebido como que Dios tuvo que destinar todo para que ocurriera, para su gloria y su soberanía y su sabiduría. Pues Dios destinó todo. Dios creó el universo a base de destinar todo de antemano. Pues claro, ahí entonces sí hay una relación estrecha entre providencia y predestinación. Pero como yo no creo en el destino ni creo en el futuro, pues para mí no le veo cuál es la relación estrecha entre providencia y predestinación. Pero si Dios diseñó un universo para operar en un tiempo lineal, o sea, un suceso detrás de otro, y no creó los eventos porque no los necesitaba crear para llevarse la gloria o validar su soberanía, y se reserva su soberanía para intervenir en favor o en contra de los seres que creó con voluntad para obedecerle o no, pues no creó a ninguno con su misma omnipotencia. Es absurdo que Dios pudiera crear un ser igual de omnipotente que Él. Eso es absurdo. Sin que ninguno de esos seres se le oponga. Ya, viro para atrás para obviar el paréntesis. Dios crea, se reserva su soberanía para intervenir en favor o en contra de los seres que creó con voluntad para obedecerle o no, sin que ninguno de esos seres se le oponga. Entonces, no tiene que existir esa relación estrecha entre providencia y predestinación. O sea, es que si concebimos el universo de otra manera, no necesitamos predestinación. Hello. Es como vengo diciendo. O sea, por eso es que yo hablo aquí de los que necesitan la predestinación. Los que necesitan seguridad de salvación. Y lo vengo diciendo desde hace años. O sea, el que necesita una doctrina de seguridad de salvación es porque su relación con Dios no le provee ninguna seguridad. Porque para mí, y como yo he discipulado a la gente por 47 años, la relación es la seguridad. O sea, yo no tengo que estarle pidiendo a mi esposa una seguridad de que ella me ama. ¿Entiendes? Ni ella me lo tiene que estar pidiendo a mí. ¿Por qué? Porque la relación es la seguridad. ¿Ok? Cuando una relación no es saludable, cuando una relación no es firme, entonces ahí hay que estar buscando garantías que validen esa relación. ¿Ok? Pero cuando las personas están seguros en su relación, pues no necesitan seguridad de relación. Hello. ¿Me explico? Valga la redundancia. ¿Ok? Cuando dice que para Calvino la predestinación no es una doctrina que se pueda deducir de la omnipotencia o la omnisciencia de Dios, es porque Calvino ya había visto las controversias generadas por los que definieron antes que él. Al definirla desde la perspectiva de la salvación y el agradecimiento que iba a generar en los elegidos, sería más fácil mercadearla, entre comillas, en medio de una reforma que estaba generando conflictos doctrinales en toda Europa. Volviendo a cómo Calvino definió la caída, vamos ahora a otras definiciones. Abro la cita. Esta es la doctrina de la depravación de la naturaleza humana, lo que más tarde se va a llamar la depravación total, sobre la que Calvino insiste. Esta depravación, sin embargo, no es natural en el sentido de que se deba a la naturaleza humana tal como fue creada. Al contrario, la naturaleza en sí misma es buena. Lo que es malo es la corrupción que el pecado ha introducido en esa naturaleza. Lo que ha sucedido en la caída es que los dones sobrenaturales que Adán tenía originalmente se han perdido y los dones naturales se han corrompido. Los dones sobrenaturales que se han perdido eran la fe y la integridad necesaria para la bienaventuranza eterna. Los dones naturales, me extraña que Calvino utilice la palabra necesaria. Bueno, los dones naturales eran el intelecto y la voluntad, y ambos han sido corrompidos por la caída. Cierro la cita. A mí se me hace bien difícil, a Pedro H. Rodríguez, ver de dónde Calvino divide las consecuencias de la caída entre depravación natural, cuando no se da una depravación no natural. O sea, yo no he leído eso en la Biblia en ninguna parte. ¿De dónde divide Calvino dones sobrenaturales y dones naturales? ¿De dónde concluye que los dones sobrenaturales eran la fe y la integridad y los naturales eran el intelecto y la voluntad? Cuando yo leo los primeros 3 capítulos de Génesis, Pedro H. Rodríguez, ¿verdad? Yo leo que Adán y Eva fueron creados a imagen
y semejanza de Dios. Yo no veo por ningún lado el inventario de dones sobrenaturales y naturales, mucho menos las subcategorías de cada uno. Yo sí leo que fue hecho a imagen y semejanza de ellos, ¿verdad? El consejo divino, la Trinidad, whatever. Y fueron creados para el huerto y el tiempo. Porque ya el tiempo estaba hecho. Y el huerto también. Y Adán y Eva son construidos para el huerto y para operar en el tiempo. Yo, que tengo exactamente el mismo derecho que tenían todos los reformadores de hacer teología, puedo deducir del texto conclusiones racionales y lógicas que me armonicen con toda la Escritura. La Escritura me dice que Adán se parece más a Dios que a los animales. No me lo dice, me lo enseña, aclaro. ¿Ok? La Escritura me dice que Adán se parece más a Dios que a los animales, así que por lo menos yo puedo deducir qué cualidades o habilidades Dios le puso al hombre con las cuales el hombre se diferenciaba de los animales, pero a la vez se parecía a Dios. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Eso me lo dice la Biblia. La Biblia me dice que los animales solo tienen espíritu. Lo dice en Eclesiastés. Dios tiene voluntad, mente, sentimientos, memoria. Esa lista no la vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Pero hello, si lees la Biblia, ves a Dios con esas cualidades. ¿Okay? De ahí yo deduzco, con el mismo derecho que Calvino tenía de deducir, que el hombre fue creado con cada una de esas características. Y no las veo en los animales. Claro, los panteístas, los petas, los que quieren humanizar a los animales, etcétera, dicen que los animales cuentan con todo eso. No lo voy a discutir aquí. Cuando leo que la consecuencia por desobedecer, estamos en los 3 primeros capítulos de Génesis. Cuando yo veo que la consecuencia es moriréis, no veo que se iba a cancelar ninguna de esas cualidades. O sea, a mí no se me ocurre deducir, inferir, concebir, ya lo dije, bueno, que de moriréis se van a cancelar todas esas habilidades del hombre. Morir en la Biblia no significa terminación, significa separación. A veces significa terminación. Pero primariamente, cuando tú lees la palabra muerte en la Biblia, es separación. Lo que va a ocurrir es una separación. Por lo tanto, deduzco que todas esas habilidades van a quedar desconectadas de Dios, separadas de Dios, no terminadas. El hombre quedó separado de Dios, de su mujer, del huerto, del árbol de la vida. No veo que dejó de tener voluntad, sentimiento, memoria, mente. Los de la predestinación, con su necesidad de probar la misma, son los que nos quieren convencer de que esas o algunas de las capacidades quedaron anuladas. Y ya les he venido mostrando ejemplos de la Escritura en donde vemos que eso no es lo que los pasajes dicen. La Biblia dice que Abel tuvo fe, tomó una decisión y agradó a Dios. Por la fe Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Hebreos 11:4. El texto a mí no me dice que Dios puso a Abel a creer y a Caín a no creer. Tanto aquí como en Génesis no hay la menor indicación en el contexto de que Dios haya hecho creer o actuar a Abel de una manera y a Caín de otra. Pero los que necesitan la predestinación importan dentro del pasaje que Dios estaba utilizando a ambos para mostrar su justicia y para su gloria. Casi todas las doctrinas comienzan en Génesis y su eventual desarrollo en el resto de la Biblia no contradice lo establecido anteriormente. Eso es un principio de interpretación.
Si lo quieren ver en detalles, vayan a la introducción de la serie Daniel y Apocalipsis. Y ahí yo hablo de estas reglas de interpretación. ¿Okay? Cuando leo en la Biblia cómo Dios honró la fe de sus siervos, no veo que Dios puso la capacidad de creer porque no la tenían. Veo a Dios ofreciendo en qué creer y responsabilizando al hombre por la decisión que tomó al respecto. Eso es lo que yo desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero por un texto de Efesios mal interpretado, Efesios 2:10, creo que yo tengo que estar de acuerdo con Calvino de que el hombre quedó incapacitado de creer. Y yo puedo probar que el hombre no quedó incapacitado de creer. Pues yo no tengo que creerle a Calvino. Así de sencillo. No tengo que creerle. Porque como dice un libro que les voy a citar en el futuro, si uno de estos 5 puntos de Calvino se mostrara falso, todo el edificio se cae. Bueno, yo no tengo que ir muy lejos. Yo te pruebo que el hombre tiene capacidad de creer por sí mismo y que Dios no lo pone a creer en ninguna parte de la Biblia. Yo te pruebo eso y se chavó, se cayó el edificio de Calvino. Por eso es que me lo cuestiono, hello. Si no, no estaría dando este estudio. ¿Ok? Al estudiar un poco más lo que Calvino dice sobre el tema, detalla más lo que quedó funcionando en el hombre y lo que se dañó. Al estudiar un poco más lo que Calvino dice sobre el tema, detalla más lo que quedó funcionando en el hombre y lo que se dañó. Sí es cierto que la palabra nos habla de las limitaciones que el hombre tiene para alcanzar a Dios, pero la capacidad de creer y tomar decisiones no es una de ellas. Que hasta aquí lo dejamos por hoy. Me dio mucho trabajo redactar esto y estaba tan y tan cansado de no voy a hacer una página número 6. Ok. Así que hasta ahí lo dejamos. Ok. Cuando nosotros veamos en detalle, yo tengo toda un estudio sobre la fe. Y cuando estoy hablando de los mecanismos de la fe, empiezo hablando de las definiciones de la fe. Y entonces vamos a ver cómo ocurre el verbo creer en el Nuevo Testamento y en el griego. Y es bien interesante. No vas a encontrar un solo pasaje en griego en donde aparece el hombre creyendo en voz pasiva. Y ya les expliqué anteriormente que los verbos en griego ocurren en 3 voces. Digo modos, no voces, modos. Modo activo, modo... Perdón, son voces, perdónenme, estoy cansado. Voz activa, voz media y voz pasiva. La voz activa es cuando el sujeto hace la acción. En este caso, voz activa es cuando el sujeto cree por sí mismo. Voz media es cuando el sujeto se hace creer a sí mismo. Él provoca la acción sobre sí mismo. Ya lo expliqué la otra vez. ¿Sabes? Pedro se peinó, pues eso en el griego es voz media. Y entonces la voz pasiva es cuando otro distinto al sujeto hace la acción sobre el sujeto. No vas a encontrar el verbo creer en voz pasiva en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y aparece 273 veces, hasta donde yo pude contar. ¿Okay? O sea, eso crea un problema bien serio, porque si los autores del Nuevo Testamento hubieran querido hacernos ver que Dios es quien provoca la acción de creer en nosotros, como dice Calvino, hubieran utilizado la voz pasiva en todo el texto y quedaba claro, quedaba obvio que Dios hace creer al individuo, pero no va a aparecer ni una sola vez. ¿Okay? Así que con eso los dejo. Gracias a los hermanos que me han enviado su ayuda, su donación. Se lo agradezco un montón, la necesito. Recuerden enviar al HC 03 Box 8156. Canóvanas, Puerto Rico 00729. Y cuando van a pedrohrodriguez.com, pues cuando van a la parte de estudio, ahí aparece donar y entonces pueden
donar a PayPal apretando el botoncito. Eso te va a ayudar un montón. Aparte de eso, pues ok, si quieres enviar directo a mi cuenta de PayPal es pedro-hipólito@hotmail.com. Pedro-Hipólito, Hipólito tiene H, @hotmail.com.